Hola, ¿qué tal? Les estamos dando nuevamente la bienvenida a este espacio institucional de la Cámara de Comercio Aurrasur que ustedes ya conocen, se llama Estrategia TV y es el espacio institucional donde siempre le damos la voz a los protagonistas del sector productivo de la Aurrasur, es decir, de los municipios de Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. Estrategia TV es el espacio donde invitamos a los empresarios de carne y hueso, como siempre lo digo, y es para que ellos nos cuenten esas historias de vida, esas historias que los hace titanes, porque todos los días se levantan pensando en cómo construir país, en cómo contribuir al desarrollo económico de una sociedad como la nuestra y de qué manera que generando empleo, oportunidades, obviamente propiciando todos los espacios de comercialización y relacionamiento que se dan en una relación empresarial. Hoy, como siempre, con un invitado muy especial, pero antes de que ustedes conozcan al invitado que les tengo, quiero invitarlos a ver el manifiesto de nuestra campaña de Sin Empresas No Hay País. ¿Qué es, en el fondo, una nación? No es solo la tierra que pisamos, ni las fronteras que dibujamos en los mapas. Una nación es, ante todo, un proyecto de voluntades compartidas. Cada vez que alguien decide emprender, está haciendo un acto de fe, no solo en un producto o un servicio, sino en la capacidad de su prójimo para construir algo juntos. La empresa es el puente entre el sueño individual y el bienestar colectivo. Sin empresa, el talento se queda en silencio. Sin empresa, las ideas no tienen manos para transformar la realidad. Sin empresa, el futuro es solo una promesa vacía que nadie se atreve a financiar. Crear empresa es la forma más alta de responsabilidad civil, es decir, yo me hago cargo de una parte del destino de los demás. Es generar el sustento que permite que una familia planee su mañana, que un joven aprenda un oficio y que una comunidad encuentre su propósito. Una empresa no es una cifra en un registro, es el lugar donde el esfuerzo se convierte en dignidad. Porque donde hay una empresa, hay una escuela de ciudadanía. Donde hay una empresa, hay una apuesta por la paz y la estabilidad. Donde hay una empresa, hay un país que se niega a detenerse. Honrar a quien crea, a quien arriesga y a quien construye es, en última instancia, honrar nuestra propia capacidad de progresar. Porque la verdad es simple pero profunda. Sin empresa no hay mañana. Sin empresa no hay país. Muy bien, y después de ver este manifiesto que hace parte de nuestra campaña en la que queremos hacer que los empresarios sientan el respaldo de la Cámara de Comercio, porque finalmente es su razón de ser, quiero presentarles a un invitado muy especial que viene, yo no sé cómo llamar a este sector, pero es algo bastante necesario en el día a día nuestro, en las casas, en los vehículos, en las empresas, en fin, estoy hablando de pinturas. Y para hablar de pinturas, hoy tenemos a Juan Rodrigo Uribe. Él es el propietario de Pinturas Uribe Envigado, pero no es solamente un establecimiento, esto es un vínculo familiar que es el que nos une precisamente a esta conversación de hoy. Y con el saludo especial, Juan Rodrigo, gracias por aceptar esta invitación a conversar un poquito de Pinturas Uribe Envigado. Gracias a ustedes, Carlos, y a la Cámara de Comercio por el reconocimiento que me hacen con esta entrevista. Bueno, Rodrigo, hablemos un poquito de qué es Pinturas Uribe Envigado. Hay que ponerle el apellido, ¿cierto? ¿Qué es Pinturas Uribe? Pinturas Uribe es una empresa de pinturas que no vende pinturas, que vende servicios, Muy que bien. genera empleo, que trabaja con amor, con 3 palabras de mi papá que eran honestidad, transparencia y disciplina. Entonces, antes que vender pinturas y ferretería y todo este tema, la idea es vender servicio, que la gente tenga un buen producto a un buen precio y que la gente se vaya contenta con el producto y cumplamos la misión que nos encomendó Dios de prestar un buen servicio. Muy bien. Bueno, Juan Rodrigo, cuando uno habla de Pinturas Uribe, con toda seguridad los envigadeños tienen claro que es Pinturas Uribe, ¿cierto? Porque es una empresa ya de tradición, de mucha trayectoria en el municipio de Envigado. Hablemos un poquito de esa génesis. ¿Cómo nace Pinturas Uribe? Pinturas Uribe nace a través de un accidente.
Un accidente. Sí, correcto. Mi papá era un hombre coltejeriano, trabajaba en coltejer de su época en Rosellón, manejaba un telar. Nosotros somos 4 hermanos. Todos estudiamos en la escuela Rosellón, pues que era la escuela que el coltejer nos regalaba al estudio. Y mi papá era un campesino también, en Envigado de la Loma del Chocho. Nosotros somos la familia Uribe, fundadores del municipio de Envigado. Mis abuelos, tatarabuelos. Por decir algo, el primer alcalde que tuvo Envigado fue un tatarabuelo mío. ¿Sí? Pero mi papá, campesino, coltejeriano, y un día murió mi abuelo y les tocó una herencia. Y en esa herencia mi papá le dieron pues una platica. Pero mi papá tenía un compañero de fábrica que se llamaba Mario Díaz y estaba también emprendiendo con una empresa que se llamaba Poliescol. Nosotros teníamos un picocito que es este carrito y a Mario le repartíamos el producto que él producía. Y un día Mario le dijo a mi papá que por qué no prestaba la plática de la herencia a un almacén de pinturas que lo necesitaban en Envigado. Mi papá prestó la plática a esa empresa que llamaba Pinturas y Materiales. Arriesgó la herencia ahí. Sí, total, arriesgó la herencia. Resulta que como que tuvieron problemas económicos, los socios se llamaban Jairo Sea Teortúa y Conrado Teortúa. Mi papá prestó la plata, pero no, digámoslo así, no pudieron pagar la plata, se quedaron corticos y le dijeron a mi papá que si quería recibir el almacén en pago a la deuda que se tenía. O sea, dentro de los planes de su papá no estaba ser socio ni nada, ni meterse con el cuento de las pinturas. Para nada, por eso fue un accidente. Entonces ya mi papá entró, nosotros estábamos muy chiquitos, yo tenía 7 años y el mayor tenía 12 años. Y ahí entramos todos a bañarnos en pintura, a hacer daños, a hacer un montón de cosas. Y mi papá trabajaba de 4 de la mañana a 12 del día en coltejer. Y a la 1 de la tarde ya estaba al frente del cañón, pues en pintura y materiales. Y ahí empezamos a trabajar, empezamos a aprender, a hacer daños. Y ya como transcurridos unos 10 años, por alguna circunstancia, mi papá y el socio Jairo Sea se separaron. Ah, pero sí alcanzó a hacer sociedad. O sea, es decir, él entra porque finalmente no tenían cómo pagarle, le dejan la empresa a él, pero quedó entonces con un socio. Quedó con uno de los, Okay. de los socios, con Jairo, que Jairo es una gran persona, nos enseñó a trabajar a todos. Y ya después se separaron los dos. Mi papá decidió montar Pintura Uribe, Jairo se quedó con Pinturas y Materiales. Mi papá montó el negocio en un sector de Envigado que todavía no estaba bien poblado, todo el mundo le decía que se iba a quebrar, que por ahí no pasaba nadie. Mi papá decía, hombre, si no hay parqueadero, no hay negocio. Claro. Y el hombre se arriesgó y arrancamos Pintura Uribe en el sector donde estamos hoy, que es el sector de los depósitos, Atardecer, y hoy es una zona muy, muy comercial de Envigado. Juan Rodrigo, o sea que ustedes aprendieron gracias al socio y hasta su papá también, porque me imagino que el tema de pintura no conocía tampoco nada a su papá. Mi papá no conocía absolutamente nada, sabía de naranjas, de plátanos y de vacas, y de de manejar un telar. Eso le iba a preguntar, y lo que sabía hacer en coltejer. Sí. Entonces su papá salía después de la jornada y se iba para el almacén, que en ese momento lo manejaba el socio. Lo manejaba el socio, correcto. Y entonces ustedes empezaron de qué edades más o menos a jugar con pintura, como usted lo dice. Yo empecé de 7 años. Mi hermano Gustavo tenía 10, Pacho tenía 12 y mi hermana Olga tenía por ahí 5 o 6 años tenía Olga. O sea, usted era el tercero de los Yo soy el tercero de los 4, sí, correcto. De los 4. Ahí empezamos a bañarnos en pintura, a tirarnos. Estamos hablando de más o menos hace cuántos años, Juan Rodrigo. Hace 56 años empezamos. 56 años. Sí, correcto. Bueno, y entonces empieza ese conocimiento alrededor de la pintura y nace Pinturas Uribe entonces después de que sus papás se separan. Hablemos un poquito de ese Pinturas Uribe. Entonces su papá busca ese local en esa zona que todo el mundo le dijo que se iba a quebrar, pero le empezó a ir bien. Sí, mi papá era un hombre muy carismático y tenía algo muy especial y que era como coltejeriano y en Envigado la economía giraba a través de la fábrica de coltejer y de sus obreros.
Así es. Y mi papá era bombero, era como muy líder en la fábrica Rosellón. Y los compañeros de trabajo lo querían mucho a mi papá. Y entonces resulta que todos esos clientes de Coltejer se empezaron a volver los clientes de Pintura Uribe. Los trabajadores de Coltejer se empezaron a volver los clientes de Pintura Uribe. Entonces cuando les daban la prima, mi papá les fiaba la pinturita para pintar las casas, porque en ese tiempo se usaba pintar cada año toda la casa. ¿Ah, sí? Sí, correcto. Y entonces él les fiaba la pinturita y con la prima ellos llegaban y le pagaban o le iban pagando por cuotas, y mi papá fue como atrapando todo ese tipo de clientelas, de los hijos, después de las personas allegadas, y Pintura Uribe se fue volviendo un lugar de tradición envigadeña, muy popular para comprar las pinturas. Y ustedes entonces eran los 4 hijos, el papá, la mamá se dedicó a lidiar con ustedes mientras que ustedes jugaban con pintura. Mi mamá se dedicó a madrugar y a mandarnos para el almacén temprano. ¿Ah, sí? O sea, su papá está solo en el almacén, eran las palabras de mi mamá a las 6 de la mañana. Y los mandaba todos para allá. Al almacén a trabajar. A las 7 estábamos, después de un baño de agua fría, porque no había ni agua caliente. Nos metíamos al baño, a las 6:30, 7 estábamos al pie del cañón con mi papá, acompañándolo. Bueno, Juan Rodrigo, y me imagino que fueron creciendo todos y se fueron enfocando cada uno por su lado. ¿Todos se quedaron en el sector de la pintura o cómo fue el tema ahí? Cada uno tiene su historia. Yo toda la vida con mi papá, siempre me quedé pues con él, y empecé allá con la visión de joven de esa época a abrir cosas nuevas y espacios nuevos, nuevas líneas. Mi hermano, cuando tenía 18 años, mi hermano, el de Itagüí, se separó, le dijo a mi papá que él quería poner un almacén de pinturas porque nosotros somos entonadores, gracias a Jairo Sea, que fue el que nos enseñó a entonar. Cuando nos convertimos en entonadores, mi hermano ya se vino para Itagüí, en un localcito ahí en el sector de Los Galeanos, en un localcito pequeño. Ahí empezó a entonar línea automotriz y línea arquitectónica, y el negocio de Gustavo ya empezó a crecer, él empezó a crecer ya con sus trabajadores, y hoy es, yo creo que muy líder aquí en Itagüí. Luego mi hermano Pacho, psicólogo. Pacho trabajaba con una empresa que se llama Cultivos del Caribe en Río Negro. Un día se dio cuenta Pacho que su vocación verdadera era ser comerciante. Fue un líder de Cultivos del Caribe, llegó a ser subgerente y jefe personal allá. Y le dijo a mi papá que él quería un almacén de pinturas. Entonces ya nos vinimos, mi papá y yo, con él, buscamos un localcito aquí junto al Parque Sabaneta, y se lo surtimos, se lo decoramos, lo pusimos bien parecido a Pintura Uribe. Yo me vine un tiempo también porque yo era como la imagen de las pinturas, y me quedé con él ahí un tiempo trabajando, y ya la gente de Sabaneta, que eran clientes de Pintura Uribe en Envigado, ya empezaron a reconocer a Pacho, y ya hoy Pacho yo creo que tiene por ahí como unos 30 y pico de años en el sector, muy reconocido, lo quiere la gente, una persona también muy carismática, muy parecida a mi papá. Y ahí va ya Pacho pues con Pacho Pintura, ya 35 creo que, si no son más, de trabajo aquí vendiéndole pintura a la gente de Sabaneta. Y Pintuley fue hace más o menos, creo que unos 28, 30 años también. Mi cuñado era un guarda en Envigado. También me dijo una vez mi papá que le montáramos un negocio a Olga, que era la hermana menor, y montamos un negocio, pero no lo visualicé inicialmente como si fuera el almacén, sino que yo pensaba que era una distribución. Entonces lo primero que le entregué a ella para vender fueron unas hojas de sierra Zambic. Y le dije, vea, empiece con estas hojas de sierra, y me las vende a mí también, se las vende a los otros, y le conseguí una distribución de lija, de Auracol. Ya con Auracol ya empezó a manejar el mercado ya más amplio, ya no éramos solamente nosotros tres, sino que ya empezó a visitar en Medellín, en Caldas, en todo el sur, o sea que los clientes. No era de pinturas específicamente. Inicialmente lo empezamos fue con hojas de sierra, una distribución de Auracol, y ya más adelante una distribución de Terinza. Ya empezó también a distribuir Terinza. Pero el negocio fue creciendo, Pintuley fue creciendo,
y hubo un momento en que nos sentamos a conversar, Olga y yo, y hombre, venga, montemos más bien un almacencito porque este de vuelta está creciendo. Y ahí en ese tiempo donde quedaba el Ley de Envigado, ahí montamos en un localcito pequeño, montamos Pintuley. Era un localcito como de unos 60 metros, pequeñito. Qué bien. Y ahí arrancó ella con su sistema de entonación también, con todo lo que habíamos aprendido. Olga es una empresaria muy tesa, muy hecha para adelante, y le tocaba entonar, le tocaba hacer todos los trabajos que nos tocaba, pero aparte de eso, en la parte administrativa, Olga lo hacía muy bien. Y ahí fue creciendo, creciendo. Ahora, ya después, cuando pasó el Metro Plus, fue muy dura la época para ella, le tocó bastante duro, se perdió todo el flujo vehicular, el flujo peatonal, sostenerse, casi todas las empresas de ese sector se quebraron en el tiempo. Olga y Pintuley, pues, y su esposo permanecieron en el tiempo. Visualizamos que iba a haber un problema, entonces nos metimos en una deuda en el banco y se compró el local donde hoy está, que era pues, un lote, con la plática que dieron por la franja del metro. Con esa plática se empezó a construir, luego hicieron los préstamos en el banco y hoy el localcito es propio, tiene alrededor de unos 14, 15 trabajadores. Mi hermana ya está pensionada con el esposo y mi sobrino, que lo ven ustedes mucho en las redes, Juan David, el que vende los cables de Telsa y esas cosas, él está al frente del negocio en este momento. Ahí van ellos echados para adelante. O sea, es una historia que nace con su señor padre y que se extiende definitivamente a la generación con 4 hijos, que definitivamente así uno se haya ido de psicólogo en su momento, volvió y todos hoy están dedicados al tema de la pintura. Estamos hablando con Juan Rodrigo, que es Pinturas Uribe Envigado, en este espacio institucional de la Cámara que se denomina Estrategia TV. Vámonos con un corte comercial y ya regresamos a conocer más de esta apasionante historia de Pinturas Uribe Envigado. Muy bien, y seguimos hablando con Juan Rodrigo Uribe de Pinturas Uribe Envigado, esta apasionante historia, que es una historia que, como las muchas que hemos visto aquí, nace desde la iniciativa de los papás que dejan esa espinita en los hijos de seguir trabajando. Juan, ¿no te nació estudiar alguna otra cosa, dedicarte a otra cosa, a pesar de que naciste con el tema de la pintura? A ver, Carlos, yo te cuento, yo no fui el mejor estudiante, pero sí siempre fui una persona muy inquieta. Cuando tenía por unos 14 años hice el primer color. Me demoré yo creo que por ahí 2 horas haciéndolo, pero el señor que me llevó a un comando para que le pintara una rejillita, la preparara la pintura para una rejillita, le dije yo, es la primera vez que voy a preparar, y me dijo, con toda la paciencia, mijo, no tengo afán, hágale. Me demoré por ahí 2 horas haciéndole el color, y haciendo ese color, me llegó una cosa a la mente y me dijo, esto es lo que yo amo, esto es lo que me gusta. Yo voy a ser el mejor entonador y voy a tener el mejor almacén de pinturas. En ese momento me llegó como esa lucecita. Sí traté de estudiar, me metí cuando salí de bachiller al Politécnico, pero en la segunda clase eso estaba muy enredado. Mejor me voy. Yo mejor voy para el almacén. Y empecé en el almacén ya con mi papá a los 18 años. Mi papá tuvo un gesto conmigo que me dejó asustado. Me llevó al banco, me presentó con el gerente y le dijo al gerente, este muchacho, el hijo mío, a partir de hoy es el que va a firmar los cheques. Y yo dije, ay, pues pucha, qué responsabilidad la mía tan berraca. Qué miedo para firmar ese primer cheque. Claro, me imagino. Y ahí arrancamos y ya mi papá me empezó a entregar el almacén. Ya mi papá estaba como algo cansado y él era más campesino que comerciante. Entonces empezó a depositar en mí como esa confianza y ahí empecé ya a entrar a manejar la parte administrativa. Me tocaba manejar la caja, las compras, todo. La entonación. Cuando llegaba un carro había que descargarlo, tocaba descargarlo. O sea, él era el todero del almacén, pero sí, con todo el amor del mundo. Juan Rodrigo, cuando tú hablas de entonación, me asalta una duda y es, ¿toda la vida han tenido que entonar colores para poder llegar a los colores? ¿O es una época hacia acá, ustedes que llevan más de 50 años, casi 50 años,
56. Es 56. ¿Cómo es ese tema? O sea, desde el principio, o al principio eran solo los colores primarios y la escala de colores normales. Ese tema de la entonación, ¿cómo empezó? Carlos, ese tema es muy apasionante. Toda la vida se han tenido que entonar colores. O sea, el mundo gira alrededor del color. Y el color hace muchas veces que las personas sean felices o sean tristes, porque el color es energía. Y los carros toda la vida se han chocado. Y anteriormente salía el Ford 61, el Dodge Coron y todo eso, entonces se chocaba un guardabarros y había que entonar el color. Los colores no venían básicos. Entonces nosotros aprendimos a entonar, a dar el color exacto, preciso. Si vos ibas a pintar medio guardabarros, nosotros teníamos que hacer el color. O lo tenemos que hacer perfecto para que el cliente no pintara y no el medio guardabarros. Luego empezaron a salir los colores automotrices metalizados. Y solamente teníamos lacas, no había tecnología. Y solamente teníamos un aluminio y algunos entonadores que son translúcidos para conseguir esos colores. Y nos empezamos a perfeccionar en ese tema de línea automotriz. ¿Y eso era ensayo-error? Eso es ensayo-error. ¿O había una escuela donde les enseñaban a entonar? Eso es empírico. Eso nosotros lo hicimos empírico. Ya después nosotros nos volvimos profesores de los que hoy son entonadores de nosotros. Pero eso es como una bendición de Dios, pues eso es algo innato que yo creo que nace con uno. Eso es ensayo-error, vos empezás, ves el color, por ejemplo, yo veo un amarillo, veo ese verde, y yo inmediatamente en ese verde no veo tanto verde, veo más amarillo. Entonces yo sé que tengo que empezar con amarillo, con verde, tengo que echarle azul y negro, y empiezo a hacer la mezcla y luego empiezo a buscar la perfección del color hasta que lo hago exactamente igual, sea para la línea automotriz, a la arquitectónica o para la industrial. Entonces hemos innovado mucho en ese tema. Hoy en el tema automotriz yo creo que somos de los que mejor tecnología tenemos. Hoy Sikkens, que es una compañía de Pintuco, nos ha entregado productos tecnológicos muy buenos, como uno que se llama espectrofotómetro o espectrocolorímetro. Es un aparato que vos se lo pones al color, él lo lee y te entrega muchas fórmulas del color. Entonces vos vas a las tintas, pesas las fórmulas que te entregó el sistema, haces una aplicación, como me decías ahorita, ensayo-error, y empezás a buscar en el color hasta que el ojo humano es el que determina definitivamente el color, no el software. El software te aproxima hasta un 80%. Eso le iba a preguntar, porque normalmente uno ve ya máquinas que hacen la mezcla y echan por proporciones diferentes de pintura. Uno pensaría que es la máquina la que hace la mezcla. No, la máquina es solamente el aparato que te lee el color. El resto son tintas que las coge uno y él le dice a uno, échele 4 gramos de negro, 5 de azul, 4 de aluminio. Entonces vos en una báscula vas echando los poquitos, vas mezclando y ya vas comparando. Hasta que llega, la fórmula te entrega hasta el 80, 90, pero el ojo humano jamás va a poder ser reemplazado por una máquina. ¿Y eso lo perfeccionaste tú dentro de la empresa y tus hermanos? ¿O solamente tú te especializaste? Porque me contabas que desde muy joven, como a los 14 años, fue que te tocó hacer esa primera mezcla que ensayaste con ese cliente. Cada vez con más inquietudes, buscando, cuando la tecnología iba entrando, primero era con el dedo que uno ponía la muestra, después aparecieron unos papelitos que llaman colorímetros. Entonces ya uno pone la muestra con la espátula, empieza a ir, ya después apareció el espectrofotómetro. Yo ha sido ha ido como ascendiendo la tecnología. Hoy estamos súper adelantados, hoy tenemos los colores chinos, los colores de los carros europeos, los colores americanos y los japoneses tienen con mucha tecnología, ya hasta cuatricapa. O sea, hay que dar 4 capas diferentes de barnices, de color, de bases para que el color te pueda dar. Y sin una ayuda tecnológica ya es muy complicado llegar a un color, por ejemplo, rojo de Mazda, colores complicadísimos. Pero ya con la tecnología que tenemos, con la cantidad de tintas y todo esto, llegamos a entregarte un color exactamente igual para que no tengas que pintar una pieza completa, sino que la señora te dañó el guardabarros. Te ayudamos con el puntual. No más. Juan Rodrigo,
Ustedes, me contabas antes de empezar el programa, que tu papá falleció hace más o menos 19 años y tuvieron la oportunidad de preguntar, de conversar con él, de si él era una persona satisfecha y feliz al ver a todos sus hijos metidos en el cuento de la pintura. Yo pienso que ese era el objetivo de mi papá. Mi papá cuando montó el negocio de pinturas yo creo que lo hizo como una ayuda para educarnos a nosotros, pero nos educó en el tema de las pinturas. Él pensaba era en la universidad y en cosas de estas, pero resultamos metidos fue haciendo nuestra carrera pues en el almacén. Mi papá absolutamente feliz viéndolos a todos organizados, cada uno con su negocio y ya cada uno independiente. Muy bien. Juan Rodrigo, cuando ustedes iniciaron, yo me imagino que no había mucha empresa en el tema de pinturas, o por lo menos quién era la competencia en esa época, y hoy cómo se ha transformado ese tema de la competencia. Mira, Carlos, anteriormente cuando nosotros empezamos, habían 3 marcas de pinturas que eran Pintuco, otro que se llamaba Mobilami y otro que se llamaba Ico. Esas eran las 3 marcas que nosotros vendíamos, y otra que se llamaba Every, Pinturas Every, que era especialistas en madera. Nosotros empezamos como distribuidores de los otros. Pintuco no nos daba la distribución porque nosotros éramos multimarca. Okay. Entonces ser multimarca para Pintuco en esa época era como un pecado. Claro. Sí, Era estar con toda, vendía a todos la correcto. competencia y todo. Y ellos no aceptaban sino que la gente vendiera Pintuco, y como era una empresa de tradición de Envigado, don Germán Saldarriaga era pues el sagrado en pinturas en Colombia, entonces ellos solamente visualizaban distribuidores de pintura, de Pintuco. Nosotros como multimarca empezamos a meternos con línea, con otras marcas, y hombre, se necesitaba, porque muchas veces Pintuco no tenía algunos productos que tenía Every o que tenía Ico, y con ellos íbamos nosotros suplementando lo que nos hacía falta en una mesa de entonación, por decir algo. Entonces, en una mesa de entonación uno necesita muchos recursos. Entonces, ellos eran como en ese tiempo los duros pues, de las pinturas, pero las cosas fueron evolucionando. Más o menos en el año 98, Vaz Química quiso ingresar al mercado de las pinturas con una marca que llamaba Suvinil, pero esa marca había que traerla de Brasil. Ellos trataron de ingresar al mercado de las pinturas y no pudieron entrar. Muy complicado competir con Pintuco. Entonces fueron a hablar conmigo un alemán, un brasilero y un colombiano, los 3 gerentes, que necesitaban para ingresar al mercado de Colombia. Y yo les dije, hombre, se necesita la calidad y los colores de Pintuco. El precio de Ico y el plazo de Every. O sea, se necesitan 90 días, necesitamos una rentabilidad del 30% y necesitamos la calidad de Pintuco. Y 90 días de plazo. Y empezaron a trabajar en ese tema y un día me mandaron a llamar porque ellos no tenían ni idea, y aquí la pintura se compra culturalmente. O sea, Pintuco fue el que definió cuáles eran los colores, blanco almendra, blanco durazno. Blanco hueso, blanco hueso, los tradicionales. En cambio de Brasil llegaba es que paja, perola, unos nombres que nadie conocía. Yo los asesoré en ese tema y cuando lo tenían listo, yo hice un trabajo con el ingeniero de ellos. Cuando lo teníamos listo, reunimos los trabajadores y les mostramos, vean muchachos, si nosotros no entramos con Suvinil nos vamos a quebrar, por una cosa muy sencilla. Era tan dura la competencia en esa época que Pintuco nos daba una rentabilidad del 2%. La competencia se volvió horrible. Entonces ya uno se sentía ahogado. Cuando Suvinil entró, era una rentabilidad del 40%, del 30%, 90 días de plazo o más si uno necesitaba. Hicimos una gran camaradería, muy parceros con Suvinil, y arrancamos el tema con ellos y lograron tener ellos hasta el 15% del mercado de pinturas en Colombia. Cuando nosotros nos metimos, ya todos los otros empezaron a pedir distribución de Suvinil. Claro. Y ellos entraron también con tecnología. Entonces, en el año 2000, cuando, no sé si ustedes se acuerdan, los esposos Maus secuestraron la señora del presidente de Vaz, Álvaro Uribe los rescató y ellos tomaron la decisión de que no iban más con pintura en Colombia, ni que iban más con productos químicos en Colombia. Entonces cerraron la planta aquí de Itagüí.
Cuando cerraron la planta, ellos nos regalaron un libro de fórmulas, nos entregaron casi gratis empaques, materias primas, producto terminado, y nosotros le dimos salida a todos esos productos ya con la marca Pintura Uribe. En ese momento fue la transición de nosotros de ser distribuidores a ser fabricantes. Ya ahí empezamos a fabricar, ensayo, error, problemas todos los que quieras, pero para adelante hasta que empezamos a institucionalizar la marca. Entonces la marca como tal, la marca Pintura Uribe, ya lleva 26 años en el mercado, muy duro, muy difícil entrar a un mercado compitiendo con una marca como Pintuco. Que es un monopolio indudablemente. Correcto, y es una marca que tiene 80 años en el mercado. Pero mi papá decía unas palabras muy sabias, muy tesas, que decía que con honestidad, transparencia y disciplina se conseguían todas las metas que uno quisiera. Eso a mí se me quedó grabado como si fuera en mármol. Y para adelante a tratar siempre de sacar productos mejores que todo el mundo. O sea, indudablemente ustedes han transformado la manera de comercializar y de vender el color, porque finalmente pasaron de ser distribuidores de productos a fabricantes, que con eso me sorprende. Yo no esperaba, yo pensé que Pinturas Uribe era solo un distribuidor. Y cuéntenos un poquito de esa experiencia. O sea, listo, ustedes ya con todo este antecedente que me cuentas, con base y todo, empezaron a fabricar. ¿Cuáles son esos elementos diferenciales que hoy dicen que la marca Pinturas Uribe es una marca confiable y que la gente puede perfectamente ir y comprar este producto? Mira, yo siempre me he preocupado por utilizar los mejores productos de las mejores empresas. O sea, yo utilizo solamente materias primas de base química, materias primas de Siemens, de ICI, de Andercol, o sea, las mejores materias primas. Tengo un técnico que lo hicimos de cero, un muchacho que se llama Juan Gonzalo García. Ese muchacho empezó a trabajar conmigo cuando salió de la escuela, salió del colegio, y lo puse por ahí a empacar una vez unas cosas, y me pareció interesante el muchacho, y empezó a trabajar conmigo. Y un día se me apareció con un cuarto de pintura de almacén, y me dijo: Juancho, ¿por qué no ensayar esta pintura? Y yo pinté un muro. Le dije: Juanjo, esta pintura está como buena. ¿Dónde la sacaste? Me dijo: no, yo la hice en una licuadora en mi casa. ¿En serio? ¿En serio? Y yo: no te puedo creer. Y me dijo: sí. Yo: vení, vamos a hacer una caneca. Y arrancamos. Ya nos habíamos estado vendiendo gastando todo lo de base química, que eso fue una cosa impresionante, ya se nos estaba acabando todo ese producto terminado que teníamos de base y lo convertíamos en colores. Y le dije yo: venga, Juanjo, vamos a arrancar. Entonces ya arrancamos a producir nosotros, porque nos gastábamos lo de base, teníamos un proveedor en Bogotá que llamaba el doctor Guerrero, Pinturas Lumitón, y nos mandaba la pintura en tambores. Entonces nosotros cogíamos la pintura, la montábamos en canecas y hacíamos los colores y lo envasábamos como Pintura Uribe. Pero en ese momento no lo hacíamos. Como me comentabas ahora del otro que vino, era tercerizado. Y ahí arrancamos ya a manejar el tema y empezamos a hacer ya la marca de nosotros. Yo: Juanjo, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Cuando apareció un proveedor de pinturas que se llama Cuaterra, Gustavo Correa, muy querido, al que le tenemos mucho que agradecer, me dijo: Juancho, ¿por qué no me mandas a Juan Gonzalo? Yo lo capacito, que se mantiene todas las capacidades. Y yo: claro, y lo mandé para Bogotá. Lo mandé muchas veces para Bogotá, y Juanjo se me volvió un teso, un técnico, el berraco. Y ya no solamente innovamos en vinilos, sino que hacemos esmaltes, vinilos, barnices, lacas catalizadas y productos que solamente manejamos nosotros. Claro. O sea, yo siempre he pensado en los océanos azules. Yo pienso que el océano azul es la mejor manera de uno manejar un negocio. Manejar un océano azul es el negocio donde uno tiene los productos que otros no tienen. Así es. Correcto. Y eso nos ha dado pues ese plus. Entonces hemos sacado, por ejemplo, tinte cerezo, que es un producto para hacer efectos madera. Tenemos unos barnices que hacen el efecto madera, también barnices tinturados. Tenemos lacas a base de agua. Yo siempre he pensado mucho en la ecología. Entonces me estoy dirigiendo mucho a que la gente no tenga que usar solventes ni lacas, sino que todo sea a base de agua. Entonces tenemos esmaltes a base de agua, tenemos barnices a base de agua. Estamos ya pues tratando de cambiar toda esa mentalidad de que la gente piense más en que es mejor trabajar con una pintura a base de agua que con un producto a base de solvente.
Claro. Entonces ahí nos fuimos yendo y la marca Pintura Uribe sin publicidad, yo jamás he hecho publicidad, nunca he pagado una pauta. El voz a voz ha hecho que Pintura Uribe se vuelva pues, como famoso. Claro. Aparte de eso, no sé si has visto, Pintura Uribe tiene una valla muy grande hace 30 años que dice que todo hombre casado escogiendo pinturas o colores debe traer autorización de su esposa. No la he visto. ¿Dónde está para que la busquemos? Sí, ahí inclusive en YouTube hay un video que ahorita te lo mando. ¿Y la valla todavía está? Sí, siempre ha estado. Nos tiene que dar la ubicación y le decimos a nuestro productor que vaya y la busque para que pintemos este programa con esa imagen, porque interesante. Es súper interesante, ha salido en el Colombiano, en El Tiempo, una vez salió en la revista Selecciones, porque resultó que un día llegó un cliente al almacén, un señor, como lo cuento en el video, un señor grande, muy alto, y me dijo que le vendieron una caneca de pintura azul. Y yo le cogí, le mostré el catálogo y el hombre me dice, escogió un azul oscuro. Y yo le dije, ¿qué va a pintar? Y me dijo, la casa. Y yo, no, usted no puede pintar la casa azul oscuro, lo devuelven, hermano. Lo devuelve la señora y nos enredamos los dos con ella. Pero ella me dijo, yo soy el que mando en mi casa. Le dije, yo no, sí que llévesela. Pero si tiene algún problema, tráigamela tranquilo, que yo lo cambio. Al otro día se apareció con la señora, brava, la señora bajita, y el señor con cara de lunes, ella con cara de martes, todos los bravísimos. Y la señora me preguntó, oiga, ¿usted fue el que le vendió este azul a mi esposo? Y le digo, sí señora. ¿Y usted cómo le vende un azul oscuro a mi esposo para pintar la casa? Yo no se preocupe, yo sabía que él iba a volver. Usted lo que necesita es un galón, una caneca azul porcelana, que era el color que se usaba en la época. Y la señora ahí mismo le cambió la cara, ese man me miraba por detrás como con una cara de alegría. Se fueron felices, me dieron las gracias por ahí 100 veces y mandé a hacer el aviso. Todo hombre casado, escogiendo pintura de colores debe traer autorización de su esposa. Y ese aviso se volvió famoso. Sí, claro, y se ha vuelto sí, se volvió institucional y toman fotos al aviso, se pagan apuestas al frente del aviso, se volvió algo como un marketing del almacén. Qué bueno. Y ahí cada vez se vuelve como más famoso. Yo te voy a mandar el link para que mires el tema del video. Estamos con Juan Rodrigo Uribe, Pinturas Uribe Envigado, una historia apasionante, definitivamente. Siempre que hablamos con un empresario, siempre hay muchas historias para contar. Vámonos con un corte comercial y ya regresamos con la última parte de Estrategia TV. Bueno, lo prometido es deuda. Nuestro productor muy proactivo se fue y buscó la imagen y es un pasacalle que está a la entrada de Pinturas Uribe en Envigado. Ahí la tienen, ahí se las estoy mostrando en este momento para que la miren, que no es mentira lo que decía Juan Rodrigo del caso que nos contó pues con este señor que creía que mandaban la casa hasta que fue a comprar pinturas. ¿Cierto? Fue así. En mi casa yo sé lo que yo obedezca. Yo creo que más o menos es así. Bueno, cuando uno trabaja en este sector, Juan Rodrigo, definitivamente hay de todo, hay altibajos como en cualquier parte. ¿Qué ha sido lo más colorido de la vida de Pinturas Uribe y de la familia de Juan Rodrigo? Hombre, yo pienso que lo más colorido que ha tenido la familia es que hemos sido una familia unida, trabajadora, interesada en innovar, en sacar productos adelante. Y yo pienso que lo más colorido es que somos una familia feliz. Total. Eso es como lo que busca cada ser humano, poder encontrar la felicidad y la paz. Y hemos sido una familia que se ha caracterizado por eso, por ser felices, por tener paz y estar unidos. Yo creo que ahí no hay color que lo cambie, que lo reemplace. Muy bien. ¿Y qué es esa experiencia que usted dice, hombre, me marca la vida porque logré hacer un buen papel, cumplí un buen propósito y definitivamente es una historia de vida que hoy me enorgullezco en contar? Pues que te cuento, hace muchos años, en el año creo que fue el año 98, cuando esa época de Pablo Escobar y de bombas y de tanta inseguridad, tuvimos un asalto en la finca donde vivíamos. Y mi papá salió herido, uno de esos muchachos falleció en el asalto. Eso fue un tema muy traumático, demasiado traumático, demasiado duro. Mi papá casi no sobrevive a ese atentado.
Y cuando ya mi papá se empezó a recuperar, me dijo, cierre ese negocio, hijo, que nos van a matar. Esto ya está invivible, cerremos ese negocio y mire usted qué se pone a hacer. Y yo le dije a mi papá, yo no soy capaz. Yo quiero este negocio, yo amo lo que hago, pero yo sigo para adelante, papá. Usted si quiere, bájele un poquito y yo me enfrento a este negocio. ¿Por qué? Porque es que yo amo profundamente lo que hago. Para mí, el mejor Advil, la mejor Ritalina que hay, es un delantal untado de pintura, una espátula y un reto donde un cliente me diga, yo necesito este color. Y yo haga hasta lo imposible por lograr darle ese color al cliente. Mi satisfacción más grande es cuando me llaman y me dicen, vea, eso le quedó súper hermano, quedó súper bacano. Dicen, no hay colores imposibles, todo lo tenemos que lograr. Entonces, a través de eso nos convertimos en fabricantes de productos diferentes y formuladores, porque es que el mejor formulador es el cliente. Cuando llega y me dice, yo, por ejemplo, necesito una silicona de colores. En una ocasión yo me senté a pensar, yo creo que una silicona se puede preparar el color. Y hasta que logré conseguir que yo haga una silicona de color madera, porque ahora se usan mucho los aglomerados, ellos necesitan estar resanando, y yo le boté la corriente que vos querás en esa almohada, porque es que esa almohada es el mejor formulador del mundo, no duermo. Uribe que respete no duerme. Hasta que la saqué la masilla. Hoy es un producto súper exitoso. Otras veces me dicen, necesito un color madera en un metal, y yo me pongo a pensar, yo tengo que sacar un color madera en un metal. Entonces desarrollamos el tinte cerezo, la base de aglomerado, y sacamos todo este tema, y eso se convirtió en un boom gigantesco. Si vos vas, por ejemplo, a la Hacienda Nápoles, crees que todo lo que hay allá es madera. Y lo que hay allá era un maestro muy teso, que se llamaba Fernando Montoya, iba mucho al almacén y me decía, Juan, necesito que un lazo parezca un lazo de verdad. Y yo, ¿cómo lo vas a hacer, Fernando? Me dijo, estopa con cemento, yo lo organizo y vos le das el color. Y yo, listo, vamos a darle el color. Entonces conseguimos el color del lazo, conseguimos el color de la paja del Hotel África, que si vos lo ves de lejos, parece paja. Parece paja. Y así lo fuimos haciendo con todo el que iba necesitando cosas, y desarrollamos todo este tipo de productos, y hoy son productos muy exitosos. Entonces, para mí es una satisfacción que me pongan un reto. Claro. O sea, vender pintura no es coger un galón de blanco y entregárselo a Carlos. Eso lo hace cualquiera, eso lo hace Home Center o cualquier empresa que lo pone ahí. No. Vender pintura es vender pintura desde el principio. O sea, primero que todo, asesoría. Ser capaz de preguntarle al cliente qué vas a pintar. Claro. O sea, la gente piensa que pintar una casa es comprar una caneca de pintura blanca y pintar una casa. Y uno puede decir a un cliente, no, eso no es así. Se vas a gastar un montón de plata y lo puedes cambiar, porque mira, para el techo necesitas un vinilo tipo 2, que es más económico y más blanco porque no lo necesitas lavar. Para la cocina necesitas una pintura de baño de cocinas, que tiene que ser un acrílico semibrillante para que no se le peguen los hongos. Para el patio necesitas una pintura acrílica que sea resistente a la intemperie, que sea flexible y que no se le peguen los hongos. Y para los muros necesitas una pintura que sea súper lavable. ¿Para qué? Para que cuando el niño ensucie la pared, vos la puedes limpiar tranquilamente. Yo logré, Juan Gonzalo y yo logramos tener una pintura de 600 a 700 ciclos de lavabilidad. La norma dice que son 380 a 400. Pero yo siempre le digo a Juan Gonzalo, Juanjo, por encima de la norma, todo por encima de la norma siempre, los más blancos, los más cubrientes, los que mejor nivelemos, todo tiene que ser mejor, y si no, no me sirve, vos sabes cómo soy. Y él es más obsesionado que yo. Entonces, eso para mí es una satisfacción. Cuando llega y me dice el cliente, Juancho, qué cuca de pintura, hermano, me fue súper bien, me gasté una caneca y pinté toda la casa. Me economicé un montón de plata, porque es que hay otra cosa que uno tiene que pensar cuando uno es un empresario, y es venderle a las personas no solamente calidad de producto, sino también el precio. Claro. Uno tiene que tener un precio justo. Hoy en día todo es costosísimo. Pintar una casa con otras marcas, una caneca te cuesta 600.000 pesos, más el pintor, más los accesorios, te vas por los alrededores de 2 millones de pesos.
La pintura nosotros yo pienso que con un precio de 280, 290.000 pesos puedes entregar una excelente pintura a un precio justo, Claro. con la mejor calidad. O sea, todos somos misioneros, al mundo vinimos a cumplir una misión, Así no es. solamente a conseguir dinero. El dinero es terciario. Juan Rodrigo, con esta historia que nos cuentas, obviamente pasaste del blanco y negro a una historia de colores, porque definitivamente eso te permitió tener otra visión. No le hiciste caso a tu papá de cerrar el negocio, obviamente, pero antes me estabas contando también la historia de una persona que prácticamente le salvaste la vida porque le diste futuro, le trazaste una línea y hoy es un gran profesional, un familiar. Pues sí, mira, él es hijo de una prima mía, de Margarita. Ellos viven en el barrio París. Un día, por cualquier situación de la vida, Margarita fue con Camilo al almacén. Y Camilo tenía por ahí unos 14 años, 15 años. Yo no lo conocía. Y le pregunté a Margarita, ¿y este pelado qué? Y me dice, no, ahí lo tengo estudiando, pero vamos a mirar a ver dónde lo pongo a trabajar. Y yo me quedé mirando ese pelado, y dije, este pelado tiene todo el potencial del mundo. Y le dije, Margarita, mándemelo el lunes, pero que termine el bachillerato. Y después miramos a ver qué va a estudiar. Pero mándemelo, que el tiempo libre de Camilo sea en Pintura Uribe y no en el barrio. Entonces mándeme a Camilo. Ella me empezó a mandar a Camilo y resulta que el pelado resultó un pelado con honestidad, transparencia y disciplina, que es lo que a mí me gusta, un pelado súper organizado. Y de entrada lo metí en línea automotriz. Y este pelado se convirtió en un técnico automotriz, arquitectónico, y aparte de eso se convirtió en pintor. Si necesitas hacer un efecto en madera, necesitas cualquier tipo de efecto en cualquier superficie, Camilo se convirtió en un profesional de pinturas y no tuvo que ir a la universidad. Hoy en día es el técnico del almacén, un pelado que tiene una formación en pinturas, una formación en arquitectónico, en automotriz, en industrial y en un desarrollador de productos. Él también me ayuda en el tema. Necesitamos X o Y producto. Nos sentamos a pensar y juntos lo sacamos con los otros 2 entonadores que tengo. Porque tengo uno que ya lleva 40 años conmigo, se llama Henry. Ese es una excelente persona, un entonador de Raca Mandraca. Johnny es otro muchacho que cada uno con sus cualidades va sacando la empresa adelante. ¿Cuántos empleados hoy? En total tenemos directamente en los negocios 32, pero indirectamente y todo este tema 40. ¿Qué es lo más difícil de hacer empresa, Juan Rodrigo? Lo más difícil de hacer empresa es pensar en el tema de que los trabajadores de uno deben de tener las necesidades básicas resueltas y que puedan vivir más o menos parecido a uno, que tengan su situación económica organizada, que puedan tener su casa, su medio de transporte y que estén seguros de que tienen un puesto de trabajo donde ellos siempre van a encontrar que sus situaciones y sus problemas se resuelvan. Esa es la parte que yo considero que es muy dura, que es la parte humana. La parte empresarial también es muy dura, porque yo pienso que pasa más de la mitad de la vida despierto, pensando en todas las situaciones que enfrentan de inseguridad, toda la cantidad de impuestos que tenemos que pagar, las cargas impositivas son muy duras. Prácticamente la última plata que queda es la plata del dueño. Y el deseo de sacar adelante la empresa, que todo el mundo esté contento, o sea, el empresario tiene que estar pendiente de que el trabajador esté contento, el cliente esté contento, el proveedor esté contento, el gobierno esté contento. Entonces esa parte a uno que es responsable con este tipo de cosas lo aporrea muy duro. Juan Rodrigo, hoy ¿cómo está Pinturas Uribe y hacia dónde la estás proyectando de cara a darle continuidad a una historia de 56 años? Yo siempre he pensado que hay que mirar al futuro, hay que mirar adelante. Yo tengo 2 hijos, Samuel es el menor, está estudiando administración de empresas virtuales, acabo de llegar de España. Samuel está muy enfocado en la parte de la fábrica. Tomás es el mayor, está enfocado en la parte del almacén. Pero yo pienso que Pintura Uribe debe seguir adelante
con tecnología, buscar siempre como el tema de redes, de tecnología, de servicio, de productos nuevos, los veo enfocados como en masificar más la marca. Yo no estoy interesado en masificar la marca, pero si los muchachos vienen atrás, es una marca con muchísimo potencial, muy reconocida en el mercado. Entonces les he dicho mucho a ellos, visualicen hacia adelante, miren hacia adelante, amen profundamente lo que ustedes hacen, para que este legado que viene de abuelo, papá, hijo, no se acabe como la mayoría de las empresas que acaban en la tercera generación. Así es. Muy bien. Si hoy tuviera la oportunidad de asesorar a un emprendedor, sobre todo después de tantos años de experiencia, porque muy joven arrancaste y te dejaron huella con tu papá, con tus hermanos, ese trabajo conjunto y todo, ¿qué mensaje le enviarías a estos emprendedores, a las personas que hoy tienen empresa y que de pronto están pensando como tu papá en algún momento, acabemos, cerremos y chao? Hombre, yo a un emprendedor lo primero que le diría es asesórese. Busque herramientas como la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio los puede asesorar en toda la parte empresarial, financiera, porque es que arrancar un negocio de cero no es fácil. Lo primero que necesitas es mínimo 3 empleados. Hoy en día el tema de empleados está muy complicado. Los jóvenes tienen una forma de pensar completamente diferente, no hay esa responsabilidad que hacía en la época de nosotros o hasta hace 10 años. Los pelados hoy muy fácilmente sueltan, dejan, son de cristal. Tienen que pensar muy bien cómo van a financiar su empresa para que la empresa no nazca muerta. Debe tener una financiación, porque yo pienso que los 3, 4 primeros años llegar al punto de equilibrio es muy difícil. Si llegas a los 5 años con punto de equilibrio, puedes resistir en el tiempo. A los 10 años, de 80 a 100 negocios que se abran, de pronto quedarán 10. Entonces es eso, es asesorarse bien, pensar que para montar un negocio no se monta con dinero prestado, hay que tener un capital para poder financiar ese arranque es muy duro. Que se posesionen muy bien en redes sociales, que piensen y se asesoren muy bien en todas las obligaciones que hay que tener hoy en día con los empleados, que son imposiciones muchas veces muy difíciles de conseguir. Hoy nos imponen demasiadas cosas. El recorte del horario nos ha pegado muy duro, claro. Nos ha puesto casi que a conseguir más empleados. Y hoy, como te decía, es muy complicado conseguir más empleados, entonces recortamos personal y se aumenta el trabajo. Así es, así es. Juan Rodrigo, muchas gracias por ponerle color a la vida y a los días. Muchas gracias, hombre Carlos. Yo amo profundamente lo que hago. Para mí la vida es el color, está en todo. El color está en todo. El color produce felicidad, el color produce alegría. Y como te dije inicialmente, Carlos, no vendemos pintura. Vendemos servicio, vendemos calidad, servimos, nos abrazamos con la gente, queremos a la gente. Esa es como la esencia de Pintura Uribe. Qué bueno. Juan Rodrigo Uribe, Pinturas Uribe Envigado, es el testimonio de una historia dedicada al empresarismo por parte primero de su papá, de hermanos empresarios que hoy contribuyen al desarrollo y al crecimiento de un país y de una sociedad. Gracias a personas como Juan Rodrigo, hoy es posible hacer hincapié en esta campaña que nosotros tenemos de que definitivamente sin empresas no hay país, y definitivamente es ejemplo de pujanza y tesón, porque eso es Juan Rodrigo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, a Juan Rodrigo por estar con nosotros, y nos vemos en una próxima emisión de Estrategia TV para contar más historias apasionantes de los titanes empresarios.